Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los escuchas de nuestro canal de YouTube. Estamos en la segunda parte del análisis del caso, el caso 11 de la semana pasada de Carla. Acabamos de ver la parte final y esencial, que es la retroalimentación de cómo el terapeuta describe lo que sucedió en la sesión y cuál es su propósito, cuál es la metodología utilizada, etcétera, etcétera, y sobre todo el reporte del paciente de cómo se sintió a lo largo de esa sesión. Los que hayan podido observar el video completo, eh, podrán observar algunas cosas, incluso conductuales, gestuales de la paciente, desde el antes de cómo entró y el después de hora y media más o menos de intervención en esta, les recuerdo, primera sesión de, de, de terapéutica. Colegas, la idea es generar una crítica de fondo acerca de lo que nos está mostrando la puesta en escena de esta primera sesión. Los escucho. Gustavo mencionaba que un elemento central era la etiqueta. ¿Cómo luce esa etiqueta de principio a fin y sobre todo con la descripción que hace el terapeuta y de cómo se sintió la paciente? ¿Siguen, siguen en ese orden de ideas eh, amarrados a la etiqueta de trastorno de personalidad? Sí, yo no sé cómo, no sé cuál es el marco de referencia de este psiquiatra, porque él habla de esa terapia de mentalización, algo así. Ajá. Sí, ¿qué es eso? Y repite varias veces ahí, en el resumen final, repite varias veces ese concepto de mentalización. No, no lo había escuchado. Si alguien lo ha escuchado, sería interesante saber de qué se trata. Ujú. Independientemente de cómo ciertas corrientes de terapéuticas le pongan los nombres a los procedimientos, eh, la idea es observar si de fondo estamos enfrente de un trastorno de personalidad en una primera sesión como diagnóstico. ¿Ustedes qué opinan? Ay, sí. ¿Eso qué es? Sí, definamos trastorno de personalidad. Empecemos por A ahí. ver, sí. Sí, empecemos por lo básico, por la gramática, sí, por el ABC. El psiquiatra decía que ella tenía un trastorno límite de la personalidad. Eso lo dijo en una Límite. parte del video. Sí, yo vi todo el video. Es más, Sí. yo hice una serie de anotaciones a partir del minuto Sí. 24, después de haber escuchado todo el discurso. Ajá. eh, y Y decía trastorno límite de él personalidad. dijo Ah, sí. gracias. Sino que yo sí hice una serie de anotaciones desde el minuto 24. Qué bueno. Pues no sé, voy a decirlo, pues yo no soy psicóloga, pero pues prefería anotar. Adelante. Entonces, bueno, a partir del minuto 24, después de que ella dijo todo el discurso de cómo era, cómo funcionaba su familia, cómo la trataban sus padres, bueno, en fin. Entonces, a partir del minuto 24, ella, bueno, habló de un intento de suicidio que lo hizo un año atrás. En el minuto 26 dijo que a los 12 años le había pasado algo feo, pero pues no entraron a detallar qué había pasado. En el minuto 37 ella dice que nada la hace feliz. Después, en el minuto 38:53 dice que no le gusta nada. El psiquiatra en el minuto 43 dice que no le va a dar ninguna medicación.
En el minuto 43-40 dice que ella come bien. Ahí dice que come bien, siendo que al principio, antes del minuto 24, ella había mencionado que comía mal, que tenía malos hábitos. En el minuto 43 decía que no dormía bien, pues el psiquiatra empezó a decirle que quitarle pues lo de la cafeína, la Coca-Cola, bueno, en fin. En el minuto 44 ella dice que la mayor parte del tiempo está decaída. Después el psiquiatra le habla acerca de hacer medicación. Después en el minuto 47 el psiquiatra le dice que no hay que entrar en la misma posición traumática. En el minuto 47-57 ella dice que está muy triste, que más de lo que le gustaría, que cuando se levanta no quiere nada, que en las mañanas piensa en la muerte. En el minuto 49 ella dice que predomina la tristeza antes de la ansiedad. Después, minuto 49-39, dice que nada la motiva, que siempre se siente con ganas de llorar. En el minuto 50-14, el psiquiatra insiste en continuar sin medicación, pues después de todo eso que ella le ha dicho. Y ya después es cuando él menciona lo del trastorno límite de la personalidad, donde pues yo investigué pues qué era el trastorno límite de la personalidad y pues dice que es un patrón de relaciones intensas e inestables con familiares, amigos. Pues sí pareciera cuando ella habla que siente que no la entienden, que no la comprenden en la familia, como que ella es la que está desubicada. Entonces, pues pareciera que sí tuviera el trastorno límite de personalidad, según lo que yo entiendo. En la segunda sesión, ella llega diciendo nuevamente quejándose que se siente mal, que nadie la entiende, que, bueno, que sus padres no la entienden, dice que ella pareciera ser el problema. Y también dice que ella prefería no haber nacido. En algún momento menciona eso. Pero pues yo veo que él no le da ninguna herramienta en esa segunda sesión. Eso fue lo que vi. Y también pues vi, también anoté lo que él hablaba de explorar, cuál era el estado mental que tenía la paciente. Y según esa técnica, lo que hablaba él de seguridad, soporte y empatía, es que no lo entendí muy bien. Y ya pues en la tercera sesión es cuando ella llega hablando acerca del inconveniente que tuvo con el novio, que ya fue la última parte que olvidé. Pero entonces pues no sé qué tanto sea cierto lo del trastorno límite de personalidad que menciona el psiquiatra. Eso fue el análisis que hice. Álvaro, Bueno, Álvaro, ¿cómo luce ese caso que estás viendo como por fracciones? Tienes que activar tu audio, Álvaro. No te captamos en audio. No te recibimos en audio. Escucha, Ah, caramba. Alvarito se quedó como el penal Ya, 14. ya ya está está, conectándose, ya se ya está está conectando. conectando el audio, ya está conectando el audio. Le manivela. Está calentando. Bueno, vamos a ver si se activa el audio de Álvaro. No, nos haces conocer. Gustavo, desde Señor, sugerencia para Álvaro, salir y volver a entrar, Álvaro. Ahí se activan automáticamente el audio y la imagen. Gustavito, desde tu experiencia de fondo, ¿tú ves un trastorno de personalidad? no, es que vuelve y juega, ¿no? Las palabras. Esa etiqueta es como gruesa, pero seguramente está en el DCM 5, no sé dónde. Y
no soy muy dado a ese tipo de etiquetamientos porque me limitan mucho. Am, sí, claro que todo esto es simulado, pero en realidad, no sé, hay por momentos en el psiquiatra una actitud como paternalista, ¿no? Como- sí, no sé, en el tono, en la forma, en la manera como pues le va dando ciertos consejitos y cosas, pero si eso es un trastorno de personalidad y en realidad es una cosa muy seria, etcétera, creo que no. Se quedó muy en las ramas, en las formas, ¿no? Esto lo puedes hacer así, evita tomar Coca-Cola, bla, bla, bla. Pero en el fondo no vi nada así como impactante. Bueno, un Hay poquito muchas para sí, decir, se mejora porque eso está en el libreto, pero sí. bueno, esto, entramos a una discusión de fondo simplemente por cuestionar el diagnóstico que trae, digamos, este ejercicio Claro. de una primera sesión de entrevista inicial con la paciente. ¿Mm? Mm, Hacer diagnósticos eh, psicológicos es lo más fácil del mundo. Puede uno incluso conectar a la inteligencia artificial, uno le carga los prerequisitos de diagnósticos del DSM-5 y pues ahí la inteligencia artificial le dice, sí, ahí te lanza una etiqueta, te lanza una etiqueta. Oiga, es con base en esos datos que usted me ha dado, sí o no hay un trastorno de personalidad. Entonces es altamente probable que si nos sujetamos al profundamente cuestionado DSM-5, que ya en otras reuniones hemos avanzado en eso, pues no solamente la paciente de esta muestra que nos está, que estamos presenciando, sino que todos y cada uno de nosotros podemos concursar para ser diagnosticados con trastorno de personalidad. Ah, sí, 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 sí. Si ustedes hacen el ejercicio que hizo de Yanira, van a encontrar unos progresitos. Sí, el DSM-5 mecánicamente dice, si cumple cuatro de estos elementos de 10, ahí pueden decir que pueden clavarle la etiqueta de trastorno de personalidad. ¿Mm? Y eso es ¿No es así como relativamente fácil. funcionan los médicos? Los médicos en general no funcionan así. Reciben una cantidad de síntomas, los Claro, meten, los van escribiendo mientras usted va contando y luego dicen, ah, sí, gastritis y ay, también tiene como reflujo, no sé qué. Ah, esto califica para, pues sí, tiene una enfermedad digestiva. Muy bien. Entonces, claro. debes tomar omeprazol y listo. Ese es el funcionamiento, ¿no es así? Por supuesto, y acabamos de hacer un cuestionamiento de fondo con lo primero que hay que cuestionar y es la etiqueta. Si con solamente lo que hemos charlado hasta este punto, ya se crea una duda, como diría la doctora Alexandra Abogada, la duda razonable acerca de colocar una etiqueta para empezar a tratar un paciente o un consultante. ¿Mm? Claro. Edgar, perdón, ¿ya me escuchan? Sí, 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 ya te Sí, escuchamos, Álvaro. qué bueno. Por fin. ¿Podría hacer Bueno, una pequeña interpretación? Lánzate, lánzate. Sí, mira, yo pues también, igual que Yanira, no soy psicólogo, pero me encanta la psicología. Eh, el TLP es una alteración de la identidad, inestabilidad afectiva, se puede presentar en muchísimas cosas
impulsividad, que es una de las cosas que más se manifiestan y que pueden muchas veces eh, ser causantes o inicialistas o no sé, de la bipolaridad. Puede ser muchas veces la bipolaridad tiene algo que ver con el trastorno de la personalidad, conductas autodestructivas, sentimientos o vacíos, temor del abandono, relaciones interpersonales inestables o con tendencias a la inestabilidad y estados paranoicos. Más o menos eso es como una definición de lo que el tratado el trastorno del ALP pueden decir, pero yo puedo hablar de algo práctico. Nosotros que hacemos poligrafías todos los días en todas partes del país, en 22 ciudades del país, ¿me están escuchando? Sí, 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 bien. correcto. Podemos encontrar a muchas personas que tienen trastorno de la personalidad y que han luchado muchas veces por combatir esto, porque el trastorno de la personalidad puede ser un elemento de riesgo para ingresar una persona a trabajar a determinadas empresas para determinados cargos. Entonces, esa parte de la personalidad y del conocimiento de la personalidad del individuo es supremamente importante y el polígrafo ayuda mucho a establecer unos patrones de personalidad que no se hace con las otras pruebas de personalidad que existen muchísimas y de competencias y de cosas de estas. El polígrafo, entonces, para hablar del polígrafo, yo puedo decirles que hay personas que saben y que se enteran que de su personalidad puede llegar a causarles problemas, algunos problemas para entrar a trabajar a algunas empresas, entonces se hacen la autosugestión. Ellos mismos se autosugestionan que eso no lo cometieron, que eso no lo hicieron mal, que eso no son culpables de algo que son culpables. Eso es la programación neurolingüística que ellos se hacen porque se los aconsejan que se hagan y es tan efectiva esa programación neurolingüística que pueden llegar a trampear, a hacer trampa con los gráficos del polígrafo. O sea, que una persona se puede llegar a autoconvencer, ¿sí? Que él eso no lo robó o no hizo esas actuaciones dentro de otras empresas o en fin, dentro de las preguntas que se hacen y que el computador las analiza y salen bien y salen normales. Y resulta que uno sabe efectivamente que él hizo un robo o que él asesinó a alguien, pero en el polígrafo salen bien. ¿Todo por qué? Porque ellos se hacen una programación neurolingüística y todos los días se están convenciendo que esto yo no lo hice, yo no fui culpable, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y cuando llegan al computador a la prueba del polígrafo, la prueba les sale bien. Esa parte la hemos analizado mucho con los poligrafistas. En estos momentos hay una actualización aquí en Bogotá, yo estoy ahora en Bogotá, hay una actualización sobre ese tema y se está hablando de ese tema específicamente de cómo detectar realmente a las personas que están programadas para decir la mentira, pero para que salgan bien. Ese era el aporte que quería como ponerlo aquí en tela de juicio también y para que lo podamos algún día analizar y profundizar en eso. En que asimismo, como ellos se pueden programar, asimismo, un psicólogo o un psiquiatra puede también ayudar a programar, a que la persona se programe para que
para que esa personalidad que está haciendo, que lo está haciendo sufrir y que está haciendo sufrir a muchos otros, él la pueda arreglar sin fármacos ni nada, sino simplemente autoconvenciéndose de que esto yo ya no lo tengo, esto yo no voy a seguir con esto, en fin, fortaleciendo la mente. ¿Listo? Interesante, interesantísimo y muy valioso lo que acabas de decir, porque eso nos lleva a otro cuestionamiento de fondo del ejercicio que estamos haciendo de esa puesta en escena, de esa primera sesión del psiquiatra. Una cosa, colegas, es orientar a nuestro consultante para que acepte que tiene determinada problemática como línea de base, para que lo que decidamos aplicarle como llamemos un procedimiento, un tratamiento, vaya con un objetivo específico y consciente en el consultante. Nada más ineficaz para un proceso terapéutico que entrar a intervenir a un consultante sin que el consultante esté consciente de que tiene una problemática específica, porque en algún momento el trabajo va a ser neutro, no vamos a alcanzar el objetivo porque el consultante puede estar al otro lado del planeta asumiendo que el problema, que no tiene un problema, ¿sí? Eso genera factores de eficacia dentro de nuestros procedimientos, y está claro. Una cosa es, primero, orientar a la persona para que de alguna manera objetiva, medible y cuantificable, acepte que tiene una línea de base, un problema. ¿Mm? Pero otra cosa es inducirlo a que acepte una etiqueta, que eso es lo que cuestionamos. Ahí es donde hay mucha equivocación de parte sobre todo de la psiquiatría, ¿no? Que están entrenados es en poner etiquetas, como bien lo explicábamos. Álvaro hizo el recorrido de ciertos aspectos que si uno los observa, entonces están clasificados como un trastorno, límite de personalidad, etcétera. Lo que yo les puedo mencionar es lo siguiente: hay una incorrección de fondo en lo que acabamos de ver, y es que el psiquiatra, si ustedes se recorrieron completamente el asunto, sin siquiera mencionar la palabra trastorno de personalidad, que también si se le soltó la etiqueta ya es una incorrección, está induciendo a la persona a que gradualmente acepte que tiene un trastorno de personalidad, o sea, una etiqueta, ¿sí? Eso es totalmente cuestionable, porque eh, para aquellos que no han recorrido la parte clínica, yo les puedo afirmar con conocimiento de causa que diagnosticar un trastorno de personalidad, cualquiera sea, es la cosa más compleja de este ejercicio. ¿Mm? Eso no es tan sencillo como coger el DSM-5, porque les acabo de decir, pues eso lo puede hacer un computador, ¿sí? Yo le mando 3 o 4 cosas que he observado y él dice, no, eso es, póngalo ahí, clasificación número tal, ya tiene tal etiqueta. Eso lo hace cualquiera. Lo de fondo, el ejercicio que quiero cuestionar en este momento es que en vez de esforzarnos por hacer casar la sintomatología y las observaciones que nosotros estamos haciendo, en este caso en los zapatos del psiquiatra, debe estar orientada no tanto para casar en una etiqueta diagnóstica, sino en recoger datos relevantes que nos sirvan para hacer
lo que habíamos mencionado en otras reuniones, un análisis funcional de la conducta de la persona. De ahí que el primer cuestionamiento, si ustedes pudieran seguir ese caso, seguramente irían a concluir que nada que ver con un trastorno de personalidad. La, 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 casi que la jovencita de 21 años probablemente lo que requiere, lo que necesita, son técnicas y estrategias de control de impulsos. Y el resto es pura emocionalidad que necesita poner en orden porque el sistema atribucional cognoscitivo que tiene ella, pues tiende a excluirse de la responsabilidad de sus propias conductas y atribuírsela a, digamos, a justificar porque mis papás me criaron de X y Y manera, por eso es que yo justifico que yo me comporte de X y Y manera disfuncional, ¿sí? Ese sistema atribucional está sujeto a ser corregido, porque de base, si sigue ella teniendo esas atribuciones, será, pues esa es la excusa perfecta para seguirse comportando como se está comportando. Eso es lo que nosotros hacemos dentro de un análisis funcional y que nos ha valido digamos, el título de reconstrucción cognitiva. Reconstruir cognitivamente una persona no es volverla a hacer, no es lavarle el cerebro, es inducirla de manera objetiva para que ella misma se dé cuenta de los errores que está cometiendo en términos de atribuirle a cosas del pasado psicoanalítico, que mi mamá me dio un pellizco y por eso es que yo me volví rebelde. Esos son, con todo respeto, estupideces psicoanalíticas que no aplican en este momento y que lo que hacen es mantener la conducta de las personas en términos disfuncionales, porque eso no se resuelve. Lo que sucedió, sucedió y hay toda un grupo de investigación acerca de la teoría del trauma, que es como la moda, atribuirle todo a un trauma que yo sufrí, entonces eso me justifica la conducta que yo estoy generando. No, para nada. Y el tema que acaba de mencionar Álvaro es absolutamente vigente y entra dentro de la crítica de fondo que estamos haciendo. Álvaro ha hablado de programación neurolingüística. Yo quiero recordar que hace unas 3 décadas, para no exagerar, nuestra queja en psicología era que no teníamos herramientas de medición. Entonces fue creándose todo digamos, una tecnología que hoy día llamamos psicometría, que es como la ciencia o la tecnología para medir la interioridad de los seres humanos, a través de los tests, lo que folclóricamente llamamos testología, que es una metodología que a través de una serie de preguntas estructuradas y validadas pueden llegar a darnos unos indicios de lo que queremos encontrar. Esa era la queja hace tres décadas, que no teníamos suficientes elementos tecnológicos para llegar a hacer esas mediciones. 3 décadas después, eso está exagerado y está a la mano de cualquier persona. Si yo quiero autoentrenarme para modificar un poquito lo que tú me estás mencionando, Álvaro, que es la programación neurolingüística, yo me quiero autoentrenar en cómo falsear digamos, una prueba que tú has mencionado, pues yo me meto a internet y ahora con inteligencia artificial yo me hago muchos ensayos de cómo contestar a determinadas preguntas y voy autocorrigiendo para generar una respuesta que yo creo que es la que debo dar cuando me hagan el polígrafo real, ¿sí? Eso
eso sucede a granel. Entonces, incluso dentro de la propia tecnología ya hiperdesarrollada que tenemos hoy día, y Gustavo se ha dado cuenta que cuando queremos hacer mediciones de, no sé, de tantas cosas que en la empresa se necesitan, no es más sino entrar a una determinada, un link y uno paga un valor y ahí le aparece el test y uno lo aplica y el mismo computador le va diciendo los indicadores, etcétera, etcétera. Eso está a la mano de cualquier persona y eh, eh, es relativamente poco fiable que a la primera, teniendo una aplicación, un solo test, ya llegue uno a las conclusiones de fondo. Por eso es que se requiere nuevamente poner sobre el tapete que para llegar a una definición de tratamiento, para ponerle esa palabra tratamiento o proceso terapéutico, no necesariamente debemos quedarnos ni siquiera con una etiqueta, que ya vemos que es cuestionable, ni siquiera tampoco quedarnos con un solo test que diga, yo le apliqué el MMPI y ya eso salió, me he hecho con unos problemas tenaces. No, 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 no. Para eso se hicieron los análisis funcionales de la conducta, donde muchos elementos del contexto de la persona son variables que influyen en los resultados que queremos observar. Eso suena complejo, pero es una necesidad que tenemos que seguir insistiendo en que se dé para que nuestro desempeño con las personas que están ahí enfrente sea lo más ético posible. En la reunión pasada, una de las conclusiones para aquellos que quieran mirar el video anterior es que nosotros estamos hiper atentos en nuestro ejercicio profesional, mmm, le estamos poniendo mucho cuidado a la enfermedad y no a la persona. Nos estamos yendo a detectar cuál es la problemática de la persona, pero ¿acaso no Perdón. nos estamos yendo de lado y nos estamos olvidando de la persona como tal, como ser integral? Si ustedes pueden ver el ensayo del video, hay algunas cosas también positivas dentro de la intervención del psiquiatra, y es que él, a través de ciertas técnicas de empatía, conecta con la persona y logra averiguar cositas de esa persona. La persona no, si bien tiene un problema de control de impulsos, eh, que si lo resuelve y a lo largo de la intervención del terapeuta, ustedes se dieron cuenta que empezaba como a darle consejitos o instrucciones, orientaciones de cómo ya intervenir su problemática de control de impulsos, eh, mm, no es suficiente, porque si bien puede aprender la técnica de cómo controlar sus impulsos, independientemente de cómo lo denomine el psiquiatra respectivo, cuando él hablaba del rango, que si yo estoy llegando a mi máximo de rango de tolerancia, entonces tengo que intervenir. Eso nosotros lo llamamos de otra manera, independientemente de eso, pero estamos hablando de enseñarle a la persona a controlar sus impulsos. Y ahí sería casi que suficiente si esa persona se le enseñan muchas técnicas para controlar sus impulsos y las desempeña impecablemente bien. ¿Ustedes creen que ya se resuelve el problema que trajo la paciente? Los escucho, colegas. Yo Sí, creo que no. Oscar, contanos, ¿por qué no? Creo que no porque hay que analizar históricamente lo que le ha ocurrido a esta joven.
El terapeuta, yo creo acertadamente, vio que esta paciente tenía tendencia a dar siempre una misma interpretación a todo lo que le ocurría. Esa interpretación consistía en sentirse desplazada, sentirse ignorada. Y el origen de esa actitud no fue investigado. Sin embargo, durante el curso de la entrevista, la joven relata que fue producto de un embarazo no deseado. Y ¿Sí? analizando si existe o no existe un psiquismo prenatal, yo recién ahora me vengo a enterar que sí existe, que hay estudios serios que han demostrado que existe el psiquismo prenatal y que el niño o la niña en el vientre de su madre pueden percibir los estados emocionales que su madre tiene y pueden quedarse esos grabados para el resto de su vida. Y justamente en el caso de ella, el sentimiento de su madre hacia su niño ubicado en su propio cuerpo era de rechazo. Y ese rechazo probablemente ha incidido en la vida adulta de esta joven para hacerle pensar que en cualquier situación en que ella se siente rechazada, que es negada, y se repite el loop de interpretación siempre con una misma interpretación, cosa que el terapeuta muy bien le hace ver que ante un simple hecho caben muchas interpretaciones, que no considere que hay una sola interpretación, que ante un mismo hecho puede haber otras interpretaciones, no necesariamente la misma que ella siempre tiene, pero no ahonda en por qué razón ella tiende a repetir ese loop de interpretaciones con sensación de desplazo o sensación de ser negada. Y es muy probable que esa sensación que ella repite en su vida adulta sea producto de un daño que sufrió durante su vida. Investigando este tema, que para mí es nuevo, encontré que hay un investigador que se llama Thomas Berney, que escribió un libro que es, según lo que me han recomendado, es el libro inicial para empezar a adentrarse en la psicología prenatal del niño antes de nacer. Él relata de qué manera se le ocurrió investigar sobre esto. Él era un psiquiatra que fue invitado a una casa de campo y estando en esa casa de campo, la dueña de casa estaba embarazada y él presenció que esta señora embarazada, acariciándose la panza en la sala, estando sola, cantaba una canción. Entonces él, curioso, se acercó y le preguntó a su anfitriona qué era lo que cantaba y para quién cantaba. Y su anfitriona le dijo que cantaba para el niño que llevaba en su vientre. Bueno, le pareció al psiquiatra una manifestación tierna, afectuosa. El asombro vino cuando un año después volvió a visitar a la familia, el niño había nacido y en varios momentos observó que el niño se ponía a llorar y la madre lo único que hacía es, sin tocarlo y sin abrazarlo, le cantaba esa canción que ella le cantaba cuando estaba dentro del útero y el niño inmediatamente se calmaba. Entonces, eso le hizo pensar que entonces ese niño escuchó cuando la mamá le cantaba antes de nacer y se puso a investigar y consultó con especialistas en diferentes partes del mundo y terminó escribiendo este libro que es
el libro que según muchos es el libro de introducción a la psicología prenatal, que si a ustedes les interesa, yo lo puedo compartir porque lo tengo en formato PDF. Se llama La vida secreta del niño antes de nacer. Y bueno, y me enteré que en contrario a la opinión generalizada de que la vida psíquica empieza después de nacer, ahora me encuentro con que la vida psíquica empieza antes de nacer y que las cosas que ocurren en ese periodo pueden dejar una marca indeleble para el resto de la vida de la persona, ya sea para bien o para mal. Este es un que quería hacer y me parece que el tema, dado que ustedes se dedican, son psicólogos y tratan de entender lo que le pasa a los humanos, sería bueno dedicar una sesión próxima a analizar en profundidad estos conceptos que para mí, que yo no soy psicólogo, como ustedes saben, para mí son totalmente nuevos, pero son muy relevantes. Sí, puede ser. Gracias, Oscar. Sí, sí, interesantísimo, absolutamente interesantísimo y como siempre está correlacionado dentro de todos esos fenómenos que estamos analizando, el fenómeno de lo que tú nos traes ya con una etiqueta, el psiquismo prenatal. Mi comentario únicamente sería el siguiente. Piaget, Bandura y Erickson estarían revolcándose en la tumba si escucharan eso que tú acabas de decir, ¿no? Porque eso es totalmente determinista. Y la gran aporte, Exactamente. Y lo interesante fue el primero que fui a buscar fue Eric Erickson, porque me recordaba que él había definido etapas del desarrollo psicológico, pero postnatal. sí, No consideró el psiquismo prenatal. Y él consideró que en esa primera etapa de desarrollo psicológico postnatal, esa primera etapa él llamó de confianza o desconfianza, dependiendo de cómo era tratado el niño en su entorno, por sus padres, por la persona que lo cuida, se desarrollaba un sentimiento básico de confiar o de desconfiar, pero no Y, el psiquismo prenatal, cosa que fue posterior y uno de los pioneros en esto fue Thomas Berney, el autor del libro que les mencioné. y no, bienvenido, bienvenido, todas esas versiones vamos a incorporarlas. Ahora aterrizando en el análisis de este caso que nos compete sí, hoy, eh, ¿cómo, cómo, cómo podríamos correlacionar lo que acaba de mencionar Oscar en el caso que podíamos estar viendo de Carla es? Eh, si eso tendría que ver, si eso fuera válido y pues tuviéramos ya eso una es muy teoría. especulativo. Cómo se puede verificar y cómo se puede usar eso? Que Sí, no, pues estamos en pañales, eso es simplemente una tesis que está plasmada en un libro, pero pues, estamos en pañales porque eso es tremendamente determinista, ya estaríamos como con un sello, de, naceríamos con un sello que nos condenaría a cargarlo toda la vida. ¿Mm? Es determinista. Yo es, les puedo Oiga, contar una experiencia personal de haber estado en contacto por mucho tiempo con una persona cuya actitud inicial cuando conocía personas nuevas era siempre de desconfianza y de pensar que de alguna manera le iban a hacer daño. Y después de mucho tiempo de observar esto, me contó que ella, siendo muy pequeña y no sabía por qué, cuando su madre se acercaba a ella, ella tenía miedo de que su madre la mate.
tenía miedo a ser muerta por su madre. Y ya siendo adulta, se enteró que ese embarazo de su madre, la madre no lo aceptaba porque ya tenía otros hijos antes y no quería tener más, y estaba dispuesta a abortarla. Y que fue su papá quien dijo, no, no la abortes, yo no quiero que te hagas un aborto. Y su padre la presionó a su esposa para que continuara el embarazo hasta el nacimiento de ella. Y ella, siendo muy pequeña, sentía, no sabía explicarse por qué, que su mamá la podía matar. Recién siendo adulta se enteró de esto. Esta experiencia que yo tuve del trato con una persona que sufrió lo que podríamos llamar un trauma prenatal, yo lo viví y lo presencié, no es algo que leí en un libro. Y eso me Y resonó cuando escuché a la paciente que está en el video decir que ella sabía que su mamá no la quería tener. Ujú. Sí. Edgar, ¿me permites un minuto? Sí, adelante, adelante, Alvarito. Yo no sé cómo calificar todas estas cosas porque es que todos los días me doy cuenta de que la mente es tan poderosa y nosotros no estamos haciendo todo lo necesario por educar la mente como debiera ser. Mi mamá tuvo Alzheimer durante 13 años. Los primeros años fueron muy duros, ya después los últimos años menos porque ella quedó completamente incapacitada en cama y sabíamos que estaba viva porque le poníamos un espejito y entonces el espejito en la nariz se visitarla. Yo vivía en Bogotá, ella en Medellín, y yo iba a visitarla y le hablaba y no pasaba nada. Pero ella tenía una canción que desde yo muy pequeño la escuché y a ella le gustaba esa canción. Y yo la aprendí de boca de ella, una canción de amor muy linda. Y entonces yo se la cantaba cuando iba a visitarla y ella cambiaba. Al minuto ella cambiaba, me saludaba, nos parábamos, caminábamos, me contaba sobre las cosas de la familia, los chismes de la familia y yo llegaba donde mis hermanas y les decía, mi mamá está bien, mi mamá conmigo fue normal, yo no tuve ningún problema con ella. Bien, ellos no creían eso y cuando me regresaba a Bogotá nuevamente, llegaba el momento en que ella se ponía muy terca. No les aceptaba abrir la boca para tomarse una pastilla. Se vivía gritando y desesperada y desesperando a todo el mundo. Ellas me llamaban por teléfono y me ponían el teléfono y yo por el teléfono le cantaba a mi mamá la canción. Inmediatamente yo le cantaba a mi mamá la canción. Mi mamá se calmaba y se dejaba hacer lo que le tenían que hacer. ¿Sí? Pues bien, mi mamá murió y en algunas ocasiones, 3 ocasiones en mi vida, eh, he estado con mi mamá. Ella ha estado presente conmigo. Una vez me atraganté con un mamoncillo, una pepa de mamoncillo, y yo iba manejando y yo traté de hacer todo. Me bajé del carro, me tiraba contra un muro en el estómago tratando de botar eso y no lo podía botar. Se me olvidó dónde quedaba una clínica, todo
cuando vi que mi mamá estaba sentada en en el carro, donde está el pasajero, ¿sí? Me pareció extraño, pero eso me calmó un poquito. Parece una fábula, pero es verdad. Mi mamá fue la que me guió a dónde ir a una clínica. Mi mamá fue la que, cuando el vigilante no entendía qué era lo que yo necesitaba entrar a la clínica, él no me dejaba entrar. Mi mamá me dijo cómo me debía calmar y cómo debía sacarme la pepa, y yo me saqué la pepa en en la puerta de la clínica. Una hermana mía estaba muriendo en los Estados Unidos y ya la habían desahuciado, y yo vi a mi mamá, mi hermana. Ahí la noté, ahí la vi. O sea, hay una fuerza mental de cuando mis hermanas necesitaban algo, me decían, comunícate con mi mamá. Y yo me comunicaba con mi mamá. Hace ya varios años, desafortunadamente, perdí esa habilidad, o ya no se ha necesitado, o llámenlo como sea, pero no volví a tener contacto con mi mamá. Pues bien, lo del prenatal y lo del postmortem pudieran ser hasta muy parecidos. ¿Qué es eso? Es una fuerza, es una energía que no sabemos canalizar. Y eso era lo que yo quería contarles, porque lo que habla Oscar Jaime me parece muy interesante, lo que dice ese libro me parece muy interesante. Hace años se decía que las mujeres embarazadas debían oír música clásica, pero que no fuera a Wagner y que no fuera Bach, porque esas le alteraban el bebé, pero que fuera Vivaldi, o que fuera algunos así que tenían otro tipo de música, y la gente creía en eso, y a lo mejor eso tenga mucha razón, ¿sí? ¿Qué es la psicología? Es el arte de entendernos emocional y mentalmente para podernos ayudar todos. Todos somos psicólogos, no somos psicólogos que estamos recepcionando energía. De manera que todo esto me parece muy interesante. Disculpen tan larga la intervención, pero me trajo cosas al alma y al corazón. Gracias. Bellísimo tu testimonio, Álvaro, y pues lo recibimos con mucho cariño y es un aporte de, de cosas que probablemente no tenemos todavía explicación, pero que algún día la encontraremos. Eh, Justamente tú llegaste, te reincorporaste estábamos en medio de una temática fascinante acerca de la física cuántica y la correlación de la física cuántica, la teoría de la física cuántica con los aspectos de la conducta humana. Se nos ocurrió eso y encontramos algunas coincidencias y algunas otras cosas que todavía la ciencia de la conducta humana no casa con la teoría cuántica, pero tenemos, eh, digamos, la esperanza que en algún momento vamos a encontrar un mejoramiento en la comprensión de la conducta humana a través de la física cuántica y tu testimonio, si tú se lo planteas a un físico cuántico, él te va a dar una explicación. Él ya te va a dar una explicación, porque mencionas aspectos de energía, de cosas que no necesariamente están en ese momento por el espacio-tiempo y cosas por el estilo que todavía la ciencia concreta que nosotros manejamos no la puede aceptar porque no tenemos una evidencia real, ¿sí? Pero que ya estamos recorriendo parte de ese conocimiento para ir no aceptando, sino tomando en cuenta esos aspectos. Por eso tu aporte es muy importante. Muchas gracias, Álvaro. Eh, Volviendo al tema de la paciente, yo quiero hacer en estos Se minutos. cayó ya. Dime. No, que se había caído la Ah, ok, audio la tuyo. señal. Eh,
quiero redondear haciéndoles una pregunta muy práctica. Con lo que hemos recorrido de este análisis y con esta primera sesión de este psiquiatra, con esta paciente, etcétera, etcétera, si con esa información que hemos tenido acá y compartido, yo les hiciera una pregunta, ¿ustedes qué dirían? La pregunta es, ¿ustedes qué harían con esa paciente? ¿Qué procedimiento terapéutico ejercerían con esa paciente desde su ángulo de conocimiento? Eh, pues yo quiero darle la palabra a todos de forma libre, pero me va a tocar así como en la escuela. Gustavo, ¿qué propondrías hacer con esa paciente en términos de planteamiento terapéutico? No sé si realmente necesite terapia, pero un entrenamiento en manejo y este tipo de cosas puede ayudarle mucho a funcionar porque se ve que es una persona relativamente integrada, no tiene nada que le impida funcionar profesionalmente. Son algunas, como bien dijiste, algunas, llamémoslo así, ideas o pensamientos que le ayudan a justificar ciertas tendencias. Pero yo no me pondría a explorar si tuvo algún problema la mamá, que no la quería, no era, no estaba interesada tanto en esa línea como sus hermanos, entonces hay que volverla a hacer desde el vientre de la madre, porque si no, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Pienso que yo lo trabajaría en un entrenamiento básico, control emocional, manejo de su conducta, porque se ve que es una persona inteligente que comprende las sugerencias del terapeuta, de modo que es un paciente manejable, paciente, ¿no? Una consulta. Yo creo que utilizando la terapia cognitiva se podría ahondar en las raíces que posiblemente han generado esta manera de ser y esta manera de interpretar que tiene la paciente. Ella ha entrado en confianza, se sintió cómoda, se sintió eh, bien escuchada y bien entendida, de manera que esa primera barrera fue exitosamente derribada y los pasos siguientes podrían ser que ella vaya reconociendo conscientemente, cada vez con mayor profundidad, las posibles raíces de su trastorno, el rechazo, el porqué del rechazo de su madre, el cómo su madre, después que ella nació, pudo haber cambiado, como suele ocurrir muchas veces, que mujeres que rechazan el embarazo, pero continúan con él, una vez que el niño nace, comienzan a cambiar de parecer y se dan cuenta que fue bueno tenerlo y que fue bueno que ese niño haya nacido. De manera que con una terapia cognitiva, para lo cual ya las puertas están abiertas, quizás al entender ella el mecanismo por el cual siempre piensa e interpreta las cosas del mismo modo, esto pueda servir para que empiece a ver otras posibilidades y se libere de este loop que hace su cerebro volviendo una y otra vez a ese trauma inicial. Disculpen que opine sobre esto no siendo psicólogo, pero confío en vuestra paciencia. No, pues esa es la idea, esa es la idea. Gracias, Oscar. Álvaro, si en ti estuviera la responsabilidad
de generar una intervención terapéutica con esta paciente del video, ¿qué harías tú? Tienes que activar tu Activa el audio, audio. Álvaro. Ya, listo. No, yo estoy en el mismo plano de Oscar Jaime, pues yo no soy psicólogo y me da no solo temor, sino pena meterme en estas cosas. Yo lo que pienso como un cristiano común y corriente es que hay problemas que son conscientes y problemas que son inconscientes. Y puede que los unos muevan a los otros, pero hay que llegar y hacer un diagnóstico inicial de cuáles son conscientes y cuáles pueden llegar a ser inconscientes para irlos encontrando y volverlos conscientes. Entonces aquí la parte importante es tratar de encontrar primero los problemas inconscientes y tratarlos de volver conscientes porque ya los conscientes son más fáciles de tratar, ¿sí? Uno muchas veces se pone a tratar a la persona por lo que ve inicialmente, pero no sabe el origen de eso realmente es al que hay que llegar primero antes de tratar lo que ya ve. No sé si me hago entender al respecto, ¿sí? Uno llega y ve una persona que es em, vive disgustada con todo el mundo, que quiere morirse, que vive brava, que vive sin ganas de vivir. Y uno trata como de ayudarla en eso, ¿no? Mire, la vida es muy linda, y la esto, la otro, lo demás allá, pero está dejando los problemas inconscientes sin traerlos a la realidad. Y esos pueden ser los causantes de los problemas conscientes que tiene ahora. Entonces, el primer paso es averiguar y tratar de establecer todo lo inconsciente que tenga la persona para ya coger todo ese paquete de problemas que tiene y tratarlos. Y es más fácil así. Puede que sea más demorado, pero considero que es más fácil. Gracias, Álvaro. Una visión desde el ángulo de alguien que como dice Álvaro, no tiene la experticia de un psiquiatra, un psicólogo, pero que tiene el 10 sobre 10 del sentido común. Eso me hace acordar que en una entrevista del 2025 le hicieron a Rodolfo Ginás, excelente entrevista, en algún momento se las comparto, y le preguntaba al entrevistador que con todo ese conocimiento que ha acumulado el doctor Rodolfo Ginás, que creo que todos lo conocemos, acerca de sus estudios y su recorrido de décadas estudiando el cerebro, ya tiene muchas respuestas al respecto, eh, generadas en ciencia. Que ¿qué más le faltaría que le inquiete al doctor Rodolfo Ginás acerca del ser humano? Y me dice que el problema que no ha logrado resolver es eh, la subjetividad del ser humano. Y el entrevistador quedó boca abierto porque no tenía ni idea de qué es lo que estaba hablando. Subjetividad, tremenda, tremendo objetivo del doctor Rodolfo Ginás, y acaba de publicar un primer libro como una primera aproximación a una teoría de la subjetividad del ser humano. Eso refuerza lo que acabas de decir. Nosotros no somos solamente materia y simple conducta y simple pensamiento. Lo hemos tratado de profundizar gradualmente y encontramos muchísimas respuestas hoy día, pero en las palabras del doctor Rodolfo Ginás está expresado lo que tú acabas de mencionar o que ustedes acaban de mencionar. Tener enfrente a un paciente, un consultante, nos obliga a verlo más allá de lo que observamos, incluso con la ciencia desarrollada actualmente. Mm, el asunto de la subjetividad
está tratado ya en ese primer libro del doctor Rodolfo Ginás, y ahí caen todos esos aspectos que antiguamente utilizábamos con palabras como el inconsciente, el psiquismo, bueno, ese tipo de cosas, está ahí. Y hoy día con la teoría de la física cuántica, eh, como que nos presiona a aterrizar todo ese tipo de conocimiento de la subjetividad del ser humano. El doctor Rodolfo Ginás nos explica brillantemente que nosotros somos un componente inventado, o sea lo que nosotros consideramos realidad, ¿cuál realidad? Él se totea de la risa cuando le hablan de la realidad. La realidad es un invento que nosotros estamos creando, una burbuja donde nos hacemos y nos convencemos de que esa es la realidad y navegamos alrededor de ella. De ahí sale la teoría de la subjetividad. Entonces, fíjate que no son análisis inútiles lo que estamos haciendo, independientemente de nuestra experticia. Ahí cae todo eso que ustedes han mencionado. En el caso concreto de la paciente que estamos analizando, muchos aspectos los trata el psiquiatra y creo que una crítica que a todos nos queda clara es, ¿está avanzando más allá o está dejando de avanzar en otros aspectos, etcétera, etcétera, en términos metodológicos? Pero se va a encontrar es con una persona integral enfrente y casi que la lección final es: no es suficiente con una etiqueta o no es suficiente con clasificar con una categoría diagnóstica la problemática del paciente. Fíjese que en diferentes comentarios que ustedes han hecho es: la persona necesita identificar su problemática y hacerla consciente y que reconozca que hay un problema para que cuando nosotros apliquemos las técnicas, ella vaya avanzando y resuelva su problemática, que es lo que en realidad ella quiere, que librarse de esa disfuncionalidad que le genera sus conductas que quiere corregir. En esencia es eso, independientemente de etiquetas y de la subjetividad obvia que hay en ese análisis. ¿No les parece razonable o tiene sentido lo que estoy mencionando, colegas? Totalmente. Sí, Y estoy entre de nos podemos acuerdo. toda la terminología subjetiva y hablar de inconscientes y complejos y arquetipos y todo lo que quieran. Pero en la relación con el paciente, sí, yo creo que hay que mantener ese marco, ¿no? Amplio, pero no sincrético ni nada de sancochos. Nada de sancocho, Porque nada de uno se, eclecticismo. sí, porque si no termina uno metiéndose en una cantidad de cuestiones existenciales para las cuales todo es válido y nada sirve. Sí, y Ese ese es es el mi punto de peligro. vista. La doctora Alexandra Rodríguez, que entró tardecito, pero nos interesa conocer alguna opinión acerca ¿Me del habla a mí, tema que doctor? estamos tratando. Doc, ¿me habla a mí? Ah, bueno, doctora Alexandra, abogada, porque es que tenemos dos Alexandras aquí, Ay, Alexandra perdón. abogada y Alexandra psicóloga. Bueno, Conta- Doc, yo sí tengo una opinión desde cero ser psicóloga, pero Lánzate. bueno, mi opinión es la siguiente, que, que es importante ir a la estructura y al sistema familiar. Y desde mis palabras a la historia familiar. Yo pienso que uno no puede solucionar lo que no ve.
es importante conocer la historia de mamá, de papá y de ancestros, conocer las razones y muchas situaciones que, que hacen que una mujer sienta una y otra cosa, incluso no solo la mujer, sino el papá de esa criatura. Eso de un lado. Del otro, digamos que ese sería el inicio de ese sanar el niño interior que desde mi concepción, desde lo que he podido comprender, es ver aquello que ocurrió cuando yo era niña, o en este caso antes de nacer, comprenderlo, aceptarlo, saber que está bien, que yo como niña lo hubiera sentido, pero ahora desde el adulto darle una interpretación diferente. Ver esto mismo con otros ojos, porque el hecho finalmente no cambia. Lo que cambia es la percepción que yo tengo, que una era la de niña y otra es la de una persona adulta. Creo que de eso, en líneas generales, para mí sería sanar el niño interior. Luego de eso, creería yo que, que hay algún grado de subir el nivel de conciencia, asumir responsabilidad con agradecimiento a mis ancestros, juicio de valor o reproche y lo maravilloso que tengo que es la vida. En general, claro, sin descartar terapia y todo lo que la terapia va a llevar para que esta conclusión se llegue, es lo que yo veo dentro de mis consultas, dentro de todas las personas que yo pues atiendo cada día. Pues definitivamente amo la psicología porque es que uno se da cuenta que la mayoría de los conflictos jurídicos tienen una raíz, y es una raíz emocional, una raíz importante de cosas que no se resolvieron. Por ejemplo, en las sucesiones se presentan mucho todas estas situaciones entre hermanos, estas situaciones con la rabia de papá porque tal cosa, con la rabia de mamá porque tal otra, por la rabia con la señora que ahora es la esposa de papá, y pues ahí me quedaría el día enumerando los casos. Entonces, esa es mi humilde opinión y qué pena por el ruido porque estoy en la calle. Un No, abrazo para todos. muchísimas gracias, mi doctora Alexandra Bogada. Para cerrar, doctora Alexandra Rodríguez, psicóloga, cuéntanos. Bueno, amigos, lo mío es muy cortico, primero porque no hice la tarea y segundo porque ya, ya van a ser las 11 y acá somos muy rigurosos con el respeto del tiempo de los demás. No, primero que todo me disculpan haber entrado tarde, pero pues tenía que estar pendiente ahí de una audiencia em, y que de hecho sigue ahorita en la tardecita. Entonces, por eso me demoré. Primero. Segundo, no hice la tarea de observar el video. Motivo de esta reunión. Entonces, la verdad, no me atrevo a dar una opinión, sería muy irresponsable, sobre todo porque hace 8 días lo que a mí me sucedió fue con el ejercicio fue que como era una consulta simulada y ahí dice que es un proyecto educativo de una universidad y de hecho es de la Complutense, que es de donde yo estudié mi posgrado. Y bueno, y ya después darme cuenta de que esa simulación tenía muchos errores, entonces ya quedé con la duda bueno, pero ahí se hizo lo que había que hacer o es un ejemplo de que todo estaba mal y entonces la chica resulta que no tiene ningún trastorno, sino que la están etiquetando y entonces hace un rato el doctor está hablando de etiquetas y entonces la verdad ya estoy confundida con el caso, me perdonan, pero lo único que puedo mencionar es que recogiendo todo lo que dicen ustedes que sí hicieron la tarea, nada, veo que es muy importante que en terapia se abarque, porque yo soy psicóloga forense, yo no hago terapia, lo mío llega hasta el diagnóstico, ¿sí? Y de ahí pues se relaciona el diagnóstico con unos hechos judiciales, pero yo no hago terapia. De hecho, siempre cuando llega un diagnóstico y la recomiendo,
suelo recomendar al doctor Edgar. Entonces, no me atrevo a decir nada muy trascendental acerca de terapia, más allá de lo que he escuchado a mis compañeros y es la importancia de tratar esas relaciones familiares, esa relación con la mamá, los primeros años, cómo se dio esa interacción de la niña con sus padres, especialmente con la mamá. Todo eso que marca tanto la vida de una persona, eso sí, como psicólogos lo sabemos, y que pues se deja de ladito, tal vez por tratar mucho otro tipo de síntomas. ¿M? El tratamiento también debería tener enfoque en las emociones, en la autoestima, en el autoconcepto, eh, y todo ello pues llevará al bienestar de esta chica que finalmente es lo que interesa al psicólogo clínico. Eh, em, Mejorar la calidad de vida de esa persona, traer bienestar, aliviar sus síntomas y en la medida en que haya un trastorno, que ya no sé si esta chica lo padece o no, pues obviamente ayudar a superarlo, ¿no? A tratarlo. Entonces, eso es lo único que les puedo decir hoy, amigos. Me disculpan ahí si dije alguna burrada. No, ni más faltaba, ni más faltaba. Muchas gracias por tu opinión, mi doctora Alexandra. Colegas, damos finalizada la grabación de esta profundización hacia la crítica constructiva, desde luego, de fondo de este ensayo del caso número 11 de Carla. Y creo que se han planteado los aspectos desde diferentes puntos de vista, conservando el respeto al esfuerzo que hace, digamos, ese podcast de generar un elemento pedagógico para todas las personas que estén interesadas en aprender, en incorporar conocimiento. Les agradezco muchísimo sus aportes, son muy valiosos y los espero en el próximo tema para la próxima semana. Un abrazo a todos. Muchas gracias.